¿Les ha pasado que de repente piden algo al universo o a Dios o a lo que sea que en lo que tú creas y sientes que te da completamente lo contrario a lo que está ocurriendo? De eso es de lo que voy a hablar un poco hoy, con unos puntos muy específicos. Primero, pues es importante que toquemos como el miedo y que tengamos muy presente que mientras actuamos desde el miedo, a eso que le temes es lo que llega más rápido. Yo le digo universo, para mí Dios y el universo es lo mismo, pero digamos que aquí no estamos para hablar de religión. Eres libre de creer en lo que tú consideres. Entonces, en eso, en lo que tú creas, en la divinidad, en Dios, ¿listo? Entonces, Dios o el universo tienen una energía de expansión y de crecimiento, pero desde allí nuestro ego entra en conflicto, porque a nuestro ego le da temor el cambio, porque siente que ese cambio es peligroso, porque digamos que el ego es como esa caparazón y como eso que nos está protegiendo a nosotros de lo que no conocemos, ¿sí? Entonces, como entramos en conflicto con eso que nos está entregando la vida y eso que es el ego para nosotros, empezamos a actuar desde el miedo. Entonces, desde allí empezamos a emitir ciertas vibraciones. Pareciera que cuando nosotros pedimos algo, se generara o manifestáramos una cosa contraria a la que estamos queriendo manifestar o a la que estamos queriendo pedir en ese momento. Se menciona mucho el tema de la ley de atracción, el tema de las sincronicidades. Tengo unos puntos específicos. Primero es que todo aquello en lo que pensamos y sentimos, que no solamente lo estamos pensando con nuestra mente, sino que lo procesamos y lo sentimos como tal, se manifiesta en nuestras vidas, se hace realidad. Esto tiene que ver con la conciencia, con un nivel de conciencia que está más allá, que es como ese nivel de expansión y de elevación de conciencia, en donde somos seres conscientes y somos seres únicos, y es el reconocer el ser humano que soy como tal y que me encuentro en el aquí y en el ahora, ¿sí? En esa conexión con lo que llamamos Dios, o en eso en lo que tú creas, hay ciertas extensiones o ciertos niveles de conciencia. Esto tiene que ver mucho con ese desarrollo de conciencia, con ese nivel de conciencia en el que tú te encuentras. Digamos que normalmente en el nivel en el que nos encontramos, la gran mayoría de los seres humanos, durante mucho tiempo de nuestras vidas, es en el nivel 1 de conciencia, que es donde estamos prácticamente dormidos, que es lo que yo llamo piloto automático, que es donde nosotros, digamos, no reconocemos como el poder que tenemos en nuestras vidas como tal y en el mundo que nos rodea, sino que simplemente damos ese poder a todo lo externo que sucede y nos victimizamos ante las situaciones que ocurren. Cuando empezamos a desarrollar ese nivel de conciencia y empezamos a entrar en otros niveles de conciencia, todo lo que vivimos se convierte en un reflejo de nuestro propio nivel de conciencia. Es decir, las personas, los sucesos y todo lo que ocurre en nuestra vida nos empieza a mostrar cosas que en ese momento son nuestros espejos y que en ese momento nos están reflejando situaciones o eventos o cosas realmente que tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a crear esa conexión entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, se empieza a amplificar o a cambiar esos pensamientos a partir, esas emociones a partir de esos pensamientos. Entonces, cuando nosotros entramos en esta sincronía diferente, que digamos hay dos formas de entrar en esta sincronía o en esta manifestación, son una, cuando estamos entrando en una frecuencia como tal de manifestación, que ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos, y otra, cuando estamos en un proceso de expansión de conciencia. ¿A qué se refiere un proceso de expansión de conciencia? A un proceso de trabajo interior, a un proceso de verte a ti mismo, a un proceso de poder mirar
qué cosas tienes por resolver, de poder identificar qué cosas tienes por trabajar a nivel inconsciente y empezar a generar ciertos cambios en tus pensamientos, en tus programaciones para generar un cambio a nivel externo. Cuando les hablo de entrar en una frecuencia de manifestación, me refiero, por ejemplo, a través de la oración. La oración es muy poderosa. Aparte, pues, digamos que no vamos a hablar de religión, pero sí vamos a mencionar la oración porque el poder que tiene la oración es gigante por la energía que se deposita en ese momento en que se hace la oración. También se puede hacer establecer una frecuencia o una sincronicidad en una petición como tal, cuando se hace una intención o cuando se hace una visualización. Por lo general las intenciones se hacen de muchísimas maneras. Se pueden hacer a través de meditación, se pueden hacer a través de rutinas diarias, se pueden hacer a través de intencionar el agua. Por ejemplo, que uno se levante todas las mañanas y tenga como un ritual en las mañanas en las que intenciona su día, ¿sí? Entonces digamos que como esas intenciones también son muy fuertes y generan una frecuencia o una sincronicidad. Entonces, cuando nosotros logramos establecer ese nivel de frecuencia o esa sincronicidad, empezamos a generar realidades en nuestra vida, ¿sí? Pero digamos que las realidades no ocurren como nosotros las esperamos. ¿Por qué? Porque comienza a generarse está tronando súper fuerte. Comienza una vibración y empezamos a generar ciertas frecuencias en donde empezamos a atraer ciertos sucesos. Entonces, estas circunstancias inicialmente pues pueden parecer al principio que es algo mucho peor que lo que ocurría antes de que pidieras algo. Por ejemplo, en las relaciones, por ejemplo, tú puedes decir: Dios, yo quiero que me des un amor real, un amor bonito, una pareja sana, una pareja honesta, una pareja... Y resulta que las personas que empiezas a conocer son personas que mienten, son personas que generan relaciones insanas, son personas que realmente son todo lo contrario a lo que tú estás pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del dinero, puedes pedir que empiece a cambiar la situación en la que te puedes estar encontrando y se empiezan a generar más situaciones de escasez de dinero, ¿sí? Entonces, resulta que cuando nosotros pensamos que es porque estamos pidiendo algo y se nos está dando lo contrario, es porque creemos que en lugar de arreglar las cosas la estamos como mejorando, y no, realmente no es así. Lo que pasa es que, como les decía al principio, estamos en un nivel de conciencia para nosotros poder empezar a manifestar y a poder atraer a nuestra vida eso que queremos. Nuestro nivel de conciencia y nuestra sincronicidad tienen que estar a la par. Entonces, mientras eso empieza a equilibrarse, se van a generar muchísimos cambios a nivel de energía, muchísimos cambios a nivel de qué está realmente ocurriendo, pero es un cambio del cual ni siquiera nosotros somos conscientes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos que está sucediendo, es lo contrario, es como si fueran pequeñas pruebas. Yo lo veo de esta manera, que son como pequeñas pruebas para programarnos para algo mejor, y lo otro para ver si realmente estamos listos para lo que viene, ¿sí? Porque digamos, cuando están en ese equilibrarse las energías, esto es algo que empieza a pasar de manera que ni siquiera nos estamos dando cuenta, porque estamos generando cambios, y con ese generar cambios, se escuchan los truenos súper fuertes,
en ese generar cambios empiezan a cambiar también nuestras frecuencias y empiezan a cambiar también nuestros niveles de conciencia sin que nos demos cuenta. Entonces empiezan a generarse más conflictos por una parte, más problemáticas por otro lado, pero es porque la misma vida se encarga de que nosotros estemos tratando de resolver ciertas situaciones mientras estamos escalando, por decirlo así, esos diferentes niveles de conciencia. Esto que sucede por una razón contraria a lo que tú piensas que todo está empeorando. Lo que sucede es que sí está funcionando eso que estás pidiendo, sí está funcionando eso que tú le estás pidiendo a Dios o pidiendo al universo o a la divinidad o en lo que tú creas. ¿Por qué te digo que sí está funcionando? Porque desde tu nivel de conciencia, desde tu nivel de ser como tal, tú mismo lo estás generando porque tu vibración se está sincronizando a nivel interno. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Primero, seguir solucionando las cosas como vienen presentándose, sin pensar en que yo generé esto, no, simplemente tú te uniste con una sincronía en ese momento y estás atrayendo cosas a tu vida. Entonces, por ejemplo, para hacerme entender un poco mejor, a mí personalmente me pasaba que algo muy particular con mi hijo. Resulta que había momentos en que él hacía mucha pataleta y había momentos en que de repente yo no sabía cómo actuar ante la situación y yo decía, Dios, dame paciencia. Y claro, en ese Dios, dame paciencia, en esa solicitud de paciencia que a mí me daba la vida, que a mí me daba el universo, efectivamente, cada vez se presentaba una situación mayor y cada vez era más fuerte la situación con mi hijo. Y yo seguía pidiendo paciencia. Yo decía, Dios, dame paciencia. Y Dios, dame paciencia. Cuando yo comprendí que en el momento en que seguía pidiendo paciencia, mi hijo peor se comportaba, también interioricé que obviamente él me estaba dando lo que yo le estaba pidiendo, ¿sí? Me estaba dando momentos en los que yo debía empezar a hacer un trabajo interior y empezar a recurrir a todo lo que yo podía tener dentro de mí para poder encontrar esa paciencia. Entonces no era, ¿quieres paciencia? Toma paciencia. No, era, ¿quieres paciencia? Toma situaciones en las que vas a poder evolucionar y vas a poder experimentar lo que es desarrollar esa paciencia, ¿sí? Espero que con este ejemplo haya quedado un poco más claro. Y definitivamente yo dejé de pedir paciencia y mi hijo dejó de hacer esas pataletas tan fuertes. Comprendí que lo que pides con intención, entre pensamiento y emoción, se manifiesta en tu vida. Realmente el universo nos da lo que nosotros pedimos desde nuestro corazón, desde nuestro sentir, solo que no nos lo da como nosotros lo esperamos. Eso es como cuando tú te metes a la cocina. Si te quieres cocinar un buen plato, tienes que... ¿Cómo empiezas? Entre ensayo y error, ¿cierto? Entonces ya cuando aprendes a hacer un buen plato, te lo comes con todo el gusto del mundo, pero pues al principio tuviste que haber quemado muchas cosas mientras aprendías en el proceso. Digamos que es algo así. Mientras vamos pasando como pequeñas pruebas, nos vamos preparando para cosas que vienen y que vienen para nuestro bien. Y es importante aquí donde yo te quiero sugerir qué hay que hacer en estos momentos. Entonces, primero hacer como si no estuviera pasando nada, empezando como simplemente solucionar las cosas como vayan llegando, y a medida que vayan llegando nuevas situaciones, tú vas a tener nuevos pensamientos y nuevas ideas y nuevas estrategias para solucionar. Digamos que entre más tomes cosas diferentes para solucionar esos problemas que se van presentando, es como si pasaras una pequeña prueba más para eso que tú quieres que llegue a tu vida y que quieres que se manifieste. Ahora, empezar a hacer cosas que antes no habías hecho
Y a medida que vayas haciendo esas nuevas cosas, vuelvo y te repito, se van a empezar a generar nuevos retos. Entre más sientas que es difícil lo que puedes o lo que quieres manifestar en tu vida, más fuertes van a ser para ti los sucesos. ¿Por qué? Porque como soy yo quien está creando, soy yo quien está manifestando y soy yo quien está deseando que eso llegue a mi vida, pero como tenemos una resistencia porque nuestro ego entra en conflicto, ¿qué pasa? Que al entrar en conflicto, si yo siento que es algo muy difícil y es algo casi que imposible, entonces cada cosa o cada situación que se me presente va a ser muy fuerte o muy dura, o cada vez el proceso va a ser más difícil para mí porque yo así mismo lo estoy teniendo en mi mente, y así sé que como va a ser muy difícil que se llegue a manifestar, entonces cada prueba que se genere en mi vida, yo voy a creer que también está siendo difícil de afrontar. Si quieres que tu realidad se transforme, primero, antes que querer un cambio afuera, antes que querer una transformación de cualquier cosa que quieras afuera, tanto de una situación como de una persona, es importante que empecemos a mirar hacia adentro. Todo lo que generamos adentro se refleja en nuestro entorno. Todo lo que tú empiezas a transformar en tu vida y lo empiezas a adoptar para ti, contigo, para tu propio vivir y tu propio desarrollo y crecimiento personal, es lo que vas a empezar a ver afuera. Entonces, si tú te empiezas a transformar de una manera real, honesta, desde tu corazón, haciéndolo con un amor hacia ti mismo y con una intención clara de que quieres establecer un crecimiento y un desarrollo contigo, van a empezar a haber transformaciones en tu entorno. Y eso es algo que simplemente va ocurriendo, es algo que simplemente tú vas a ir dándote cuenta. Las mismas personas te van a decir, oye, pero te veo cambiado, oye, pero antes no eras así, oye, pero han pasado estas situaciones y tú estás actuando diferente, ¿sí? Porque nuestro nivel de conciencia va cambiando en relación a las personas con las que nos están rodeando. Probablemente en esos momentos también empecemos a alejarnos sin que nos demos cuenta de muchas otras personas, porque estamos saliendo de ese rol o de ese papel de víctimas en el que estamos inicialmente, que es el nivel de conciencia 1. Es importante que aprendamos a fluir, que aprendamos a soltar el control que puede generar la transformación en nosotros. Cuando nosotros aprendemos a soltar el control, cuando nosotros aprendemos a fluir con las situaciones, es más fácil que se generen los cambios y es más fácil que encontremos las herramientas dentro de nosotros mismos. Pero es importante que identifiquemos cuáles son los pensamientos que nos estamos repitiendo. Se los he dicho muchísimas veces y se los vuelvo a decir. Nuestra mente constantemente está pensando y es importante que identifiquemos cuáles son esos pensamientos que nos estamos repitiendo todo el tiempo, porque esos pensamientos son los que hay que identificar y hay que transformar. Cuando nosotros llegamos a una situación retadora, es en el momento en que tenemos que buscar todos nuestros recursos internos para mirar cómo solucionamos las situaciones. Y muchas de las situaciones que tenemos que solucionar se hacen fluyendo con la situación. Entre más resistencia nosotros pongamos en una situación, más malestar va a generar y más conflicto va a generar con nuestro ego, y va a ser mucho más difícil el proceso. Si nosotros fluimos y nosotros simplemente soltamos el control, porque como queremos tener el control en todas las situaciones, así digamos que no, cuando algo realmente se nos sale de las manos, ya no nos gusta, o cuando una persona hace cosas que yo ya no puedo controlar y ya no me gustan, entonces es aquí donde siento que estoy perdiendo, siento que estoy que esto ya me está haciendo sentir muy incómodo, entonces ya no me gusta y no lo quiero en mi vida, ¿sí? Pero como les acabo de decir, son pequeños retos que nos pone la vida para que los pasemos, para que fluyamos con eso y para que nos preparemos para lo nuevo que viene.
Entonces, digamos, cuando tú sientas que estás manifestando cosas, que sientas que pides cosas y te llegan cosas contrarias, prepárate, pero prepárate para todo lo bueno que viene. Obviamente, para que empieces a recibir todo eso que tú deseas, es importante que aceptes los cambios. Porque si tú te resistes, vas a seguir recibiendo más de lo mismo, hasta el momento en el que puedas fluir y aceptarlo. Entonces, en los momentos en que vienen estas situaciones, por lo general las ideas que se nos vienen a la mente es, no puedo, yo no puedo, ¿sí? Entonces, cuando eso te ocurra, puedes cambiar esa frase por yo me lo permito. No es que no pueda, es que no me lo permito, no me lo estoy permitiendo. ¿Por qué? Porque para mí es difícil enfrentar ese cambio. Entonces, cuando ocurra eso, yo me permito el cambio, ¿sí? Y yo sé que cuento con las habilidades y las herramientas para enfrentar las situaciones que vengan. Algo también que puede ayudar mucho en su proceso es simplemente decir, recibo con las manos abiertas todas las bendiciones que me quieras dar. Y sentirlo, realmente no es solo decirlo, es sentirlo y agradecer cada una de las situaciones. Yo sé que es difícil agradecer cuando sientes que las cosas no están saliendo bien, pero precisamente por eso son los momentos más retadores, porque son los momentos en que te enfrentan contigo mismo y te obligan a que pongas la mirada en ti y dejes de estar victimizándote y puedas mirarte y dejar de estar mirando hacia afuera y dejar de responsabilizar afuera todo lo que ocurre con tu vida, porque realmente todo lo que ocurre en nuestras vidas es entera responsabilidad de nosotros. Así que cuando se generan estos cambios, permítete a ti mismo enfrentar esos cambios con la certeza de que vas a poder salir de allí con un aprendizaje mucho más grande y transformado en un ser humano más elevado, en un nivel de conciencia, aunque esa elevación de nivel de conciencia sube y baja constantemente. ¿Por qué sube y baja constantemente? Porque, vuelvo y te repito, son retos constantes que vienen, que vienen a nuestra vida para que empecemos a solucionar ciertas cosas que se nos presentaron en nuestra infancia, ciertas cosas con las que venimos programados, ciertas cosas que tenemos que empezar a resolver y que tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Cada uno está en un diferente nivel de conciencia y desde cada punto de ese túnel de realidad, por decirlo así, todos comprendemos esto de una manera diferente. Yo les expreso algo con lo que vibro, en lo que creo, y es algo que también me ha servido a mí para mi vida. Así que simplemente te pido que de todo lo que te dije, tomes lo que sientes, que resuena contigo, lo que no simplemente lo dejes fluir. Y si no me crees, pues también está muy bien. Busca, averigua, investiga, lee por tu propia cuenta, infórmate y vas a tomar tus propias decisiones y vas a mirar si realmente tienes que trabajar en ti y vas a mirar si realmente tienes que trabajar en tu nivel de conciencia, en tu crecimiento, en tu desarrollo personal, espiritual, para que puedas evolucionar en este proceso de vida que llevamos. Yo personalmente pienso que, no sé, si tuviéramos la oportunidad de que si esta es la vida que tú quieres vivir, qué tan maravillosa quieres que sea para ti, para tus hijos, para tu familia, para las personas que amas. Entonces, quiero dejarte con esto y pregúntate, ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero? ¿Realmente estoy disfrutando de mi vida? ¿Realmente es lo que quiero vivir por el resto de mis días? ¿Lo que estoy viviendo en este momento a diario? Espero que
esto que les hablé el día de hoy les sirva de alguna manera. Vuelvo y te repito, si resonó algo contigo, tómalo, si no, simplemente déjalo fluir. Muchísimas gracias por escuchar, por estar aquí. Muchísimas gracias.